Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos lecciones del pasado. Leemos para memorizar Salmo 78, versículos 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. La alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación. Ciertos salmos históricos contienen una nota predominante de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo y que fortalecen su confianza en el Señor. ¿Quién es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes? El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayuda a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. La herencia histórica del antiguo pueblo de Israel es, de hecho, el relato de nuestra ascendencia espiritual. El objetivo final es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el gran conflicto. La imbatible fidelidad del Señor. Salmo 78, versículo 1 al 3 dice: Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Que nuestros padres nos las contaron. Las reseñas del pasado de Israel ponen de relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. También deben enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su alianza. Salmo 78:2 es una descripción profética del método de Jesús de enseñar en parábolas. Este salmo también considera la época del Éxodo, el establecimiento en Canaán y la época de David. Muestra las gloriosas hazañas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte de su pueblo. La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad del pueblo hacia Dios, especialmente su idolatría. Sin embargo, el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Al subrayar estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial, la falta de confianza del pueblo en el Señor. Antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos, en cuánto nos hemos equivocado, en cuánto idolatría usamos delante de Dios. El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras, al contrario. Salmo 78 muestra la futilidad de la voluntad humana, a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. Recordar la historia y alabar a Dios. Salmo 105 al 7 dice: Acordad de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Salmo 105 recuerda acontecimientos clave que configuraron la relación de pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. Se centra en el pacto de Dios con Abraham de darles la tierra prometida a él y a sus descendientes, y en cómo esta promesa, confirmada a Isaac y Jacob, se cumplió providencialmente por medio de José, Moisés y Aarón. Y en el momento de la conquista de Canaán, el salmo de esperanza al pueblo de Dios de todas las generaciones, porque las maravillosas obras de Dios en el pasado garantizan el amor inmutable de Dios por su pueblo de todos los tiempos. En Salmo 105, la historia se narra por medio de la vida de los patriarcas más grandes de Israel, mostrando la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades. La perseverancia de los patriarcas y su lealtad a Dios fueron ricamente recompensadas. Por consiguiente, el Salmo 105 invita a imitar la fe de los patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. La historia brinda
tanto la validación de nuestra fe como las innumerables razones para alabar a Dios hablan a los adoradores como descendientes de Abraham e hijos de Jacob, y por ende los considera el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una nación grande. El salmista subraya la continuidad entre los patriarcas y las generaciones posteriores del pueblo de Dios. Evidentemente es un llamado a la fidelidad para cada generación de increyentes, y eso te incluye a ti y también a mí. Recordar la historia y arrepentirse. Salmo 106, versículos 6 al 8 dice: Pecamos todos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder, Salmo 106 evoca también los principales acontecimientos de la historia de Israel, como el éxodo, el peregrinaje en el desierto y la vida en Canaán. Recalca los atroces pecados de los padres que culminaron en el exilio de la nueva generación. De esta manera, es casi seguro que el Salmo se haya escrito cuando la nación estaba en Babilonia, o después de haber ocurrido la repatriación, y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, relató para el pueblo de Dios estos incidentes históricos y las lecciones que el pueblo debería haber aprendido de ellos. El Salmo expresa la esperanza de que Dios volverá a mostrar su favor hacia el pueblo arrepentido y lo reunirá de entre las naciones. La súplica por la liberación presente no es una ilusión, sino una oración de fe cimentada en la seguridad de las liberaciones pasadas de Dios y en el carácter inquebrantable de la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. Recordar los fracasos históricos de Israel en el Salmo 106 es parte integral de la confesión de los pecados por parte del pueblo y del reconocimiento de que no son mejores que sus antepasados. La generación actual admite que aún es peor que sus antepasados, porque conoció las consecuencias de las iniquidades de las generaciones pasadas y la manera en que Dios ejerció su gran paciencia y su gracia al salvarlos, a pesar de que en el pasado habían andado deliberadamente por malos caminos. Si esto era así para ellos, piensa cuánto más para nosotros hoy, que tenemos la revelación del carácter de Dios y su gracia salvífica, revelados en Jesús y en la cruz. Lo bueno de Salmo 106 es que el amor inquebrantable de Dios siempre prevalece por sobre los pecados del pueblo. El papel clave de Moisés y Finés en alejar la ira de Dios señala a la importancia de la intercesión de Cristo en favor de los creyentes. Solo la experiencia personal de la gracia de Dios puede transformar una historia pasada en nuestra historia. Pero Salmo 106:13 dice: pero pronto olvidarán sus obras y no esperarán en su consejo. La parábola de la viña del Señor. Leamos Salmo 80, versículos 1 y 2. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida de la abundancia. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. Sin embargo, en Salmo 80 la viña de Dios está bajo su ira. Los profetas anuncian la destrucción de la viña como señal de juicio de Dios, porque la vid se ha vuelto mala. No obstante, Salmo 80 no reflexiona sobre las razones del juicio divino. Dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo, porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado. La tensión entre la ira y el juicio de Dios, por un lado, y la gracia y el perdón de Dios por el otro, hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma su completo al pueblo. La palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa volver, y se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo que se ha alejado a volver a Él. Está estrechamente vinculado a la idea de arrepentimiento, de alejarse del pecado y de volver a Dios.
y les dará un corazón para que conozcan que yo soy el Señor, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. La supremacía del Señor en la historia. Leamos Salmo 135, versículo 1 y 2. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad, demostradas en la creación, en la historia de la salvación de Israel, en la época del Éxodo y en la conquista de la tierra prometida. El Señor demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. El término tesoro especial se refiere a la peculiar relación del pacto entre el Señor y su pueblo. La elección de Israel se basó en la voluntad soberana del Señor y por lo tanto, Israel no tiene motivos para sentirse superior a los demás pueblos. Salmo 135, versículos 6 y 7 demuestra que los propósitos soberanos del Señor para el mundo no comenzaron con Israel, sino con la creación. Por lo tanto, Israel debe cumplir humildemente el papel que le ha sido asignado en los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. El relato de los grandes hechos de Dios en favor de su pueblo culmina con la promesa de que Dios lo vindicará y tendrá compasión de él. Se refiere aquí a la vindicación por parte de Dios de los oprimidos y los desposeídos. La promesa es que el Señor sostendrá la causa de su pueblo y lo defenderá. Así Salmo 135 busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel al pacto con Él. La fidelidad del Señor para con su pueblo lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos y la supremacía única del Señor en el mundo. El Salmo demuestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador de su pueblo, dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo. El pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él. Como nuestro Creador y Redentor, solo a Él debemos adorar. En consecuencia, adorar cualquier otra cosa o a cualquier otra persona es idolatría. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.